Hola, soy Sara Zurita Martínez y estaremos viendo la segunda parte de bioelementos y el agua. El agua constituye aproximadamente el 75% del peso del organismo. Es un vehículo de transporte, es un medio de reacción, es un reactivo especial en las reacciones de hidrólisis y es un regulador térmico. Es decir, que posee propiedades muy importantes. El agua es una biomolécula inorgánica y es la más abundante en los seres vivos. Hay organismos como la medusa donde abarca el 98% del volumen y en una planta de lechuga, por ejemplo, el 97%. Es muy abundante en el líquido interno o medio interno de animales y plantas, embriones y tejidos conjuntivos. Sin embargo, hay otras estructuras como la semilla, los huesos, el pelo, escamas o dientes que poseen poca cantidad de agua. Su estructura es muy singular, posee 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. La unión de estos 2 elementos con diferente electronegatividad proporciona unas características poco frecuentes. La molécula de agua forma un ángulo de 104,5 grados. Es una molécula neutra, pero aún siendo neutra, forma un dipolo. Esto significa que aparece una zona con un diferencial de carga positivo en la región de los hidrógenos y una zona con diferencial de carga negativo en la región del oxígeno. Este dipolo ayuda la unión o facilita la unión de moléculas formando puentes de hidrógeno que unen la parte electropositiva de una molécula con la parte electronegativa de la otra. En esta imagen vemos la estructura de la molécula de agua, que es una molécula polar. Vemos acá también en el lado izquierdo los electrones de estas moléculas, en el lado derecho una imagen tridimensional mostrando los 2 diferenciales de carga. Vamos a ver también que la molécula de agua tiene una muy importante actividad dentro del organismo, tiene una importancia biológica muy grande. Permiten que se lleven adelante distintas reacciones, ya que, por ejemplo, es un disolvente polar universal. Debido a su elevada constante dieléctrica, es el mejor disolvente para todas aquellas moléculas polares, ¿bien? Es decir, que tienen carga. Las moléculas apolares no se disuelven en el agua. Es un lugar donde se realizan las reacciones químicas, debido a que es un buen disolvente por su elevada constante dieléctrica y dado su bajo grado de ionización. Tiene una función estructural también. Por su elevada cohesión molecular, el agua confiere estructura, volumen y resistencia. Cumple también una función de transporte, por ser un buen disolvente debido a su elevada constante dieléctrica y poder ascender por las paredes de un capilar gracias a la elevada cohesión de sus moléculas. Tiene también una función amortiguadora, es decir, que sirve como lubricante entre estructuras que friccionan y evita el rozamiento entre ellas. Tiene una función termorreguladora, es decir, que permite mantener constante la temperatura dentro de un organismo, absorbiendo el exceso de calor y cediendo energía si es necesario. Acá vemos entonces que tiene una elevada cohesión molecular que ayuda al volumen de las células, a la turgencia de las plantas, es un esqueleto hidrostático, ayuda a las deformaciones citoplasmáticas, a la amortiguación de las articulaciones. Dada su elevada tensión superficial, permite el desplazamiento de organismos sobre el agua. También tiene una elevada adhesión que permite la ascensión de la savia bruta de los vegetales por capilaridad. Debido a su calor específico, tiene una función termorreguladora. Dada su densidad máxima a 4 grados centígrados, permite la vida bajo del hielo. También ayuda en la regulación de la temperatura al absorber el calor del organismo. También ayuda a la solvatación iónica, al transporte de sustancias y como un medio de reacción. Tiene un bajo grado de ionización, y esto también
Las disoluciones acuosas pueden tener distintos grados de pH y, como decíamos anteriormente, cumplen una función termorreguladora. Vamos a ver cómo se comportan las distintas sustancias en el agua. Pueden existir sustancias polares o hidrófilas o hidrofílicas. La palabra hidro significa agua y fílico o fila proviene de afinidad. Esto significa que estas sustancias polares tienen afinidad por el agua, por ejemplo, los glúcidos o los aminoácidos. Después tenemos sustancias apolares o hidrófobas o hidrofóbicas. Hidro viene de agua y fóbico viene de temor, de miedo. Es decir, las sustancias apolares, las que no tienen carga, no tienen afinidad por el agua, no pueden disolverse en ella. Por ejemplo, los lípidos, las grasas, los aceites. Mientras tanto, existen otras sustancias denominadas sustancias anfipáticas cuya molécula tiene una parte hidrófila y otra parte hidrófoba. Es decir, que la misma molécula puede interaccionar con el agua por un lado y repeler el agua por el otro. En un medio acuoso, estas moléculas dan lugar a micelas o monocapas o bicapas. Y este es el gran ejemplo de las membranas plasmáticas o membranas celulares, que son esencialmente bicapas formadas por lípidos anfipáticos, es decir, que tienen una estructura polar que se orienta en contacto con el agua y una estructura apolar que repele el agua. Vamos a ver también dentro de las biomoléculas inorgánicas las sales minerales. Estas pueden encontrarse como precipitadas o como sales disueltas. Bien, las sales precipitadas tienen una función estructural como por ejemplo dar consistencia a huesos y caparazones, mientras que las sales disueltas pueden dar origen a cationes o a aniones. Son muy importantes en sus funciones reguladoras, como por ejemplo el control del pH, la contracción muscular, la transmisión del impulso nervioso o el mantenimiento del equilibrio hídrico. Las sales minerales son biomoléculas orgánicas. Aparecen en los seres vivos de forma precipitada, disuelta en forma de iones o asociadas a otras moléculas. En el caso de las precipitadas, las sales se forman por la unión de un ácido con una base y la liberación de agua. En forma precipitada forman estructuras duras que proporcionan estructura, consistencia, protección al organismo que las posee. Por ejemplo, las conchas, los caparazones, los esqueletos o los exoesqueletos de los insectos. En el caso de las sales disueltas en agua, estas manifiestan cargas que pueden ser positivas o negativas. Los cationes de carga positiva son abundantes también en los seres vivos y pueden ser el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. Los aniones, que también se encuentran asociados con el agua, tienen carga negativa y los más representativos pueden ser el cloro, el fosfato. Bien, estas sales disueltas en agua pueden realizar funciones como mantener el grado de salinidad, amortiguar los cambios de pH, controlar la contracción muscular, producir gradientes electroquímicos y estabilizar las dispersiones coloidales. Asociadas a otras moléculas, son muy importantes y realizan funciones como, por ejemplo, en la hemoglobina, ayudan al transporte de oxígeno, ya que esta molécula presenta un ion hierro. En los citocromos ayudan al transporte de electrones durante la respiración celular. En la clorofila ayudan a la captación de energía luminosa en el proceso de fotosíntesis, es decir, que realizan actividades muy importantes. Espero que esta clase les haya gustado mucho y si tienen algunas preguntas las pueden dejar en el recuadro. Muchas gracias por su atención.